Bueno, pues en la línea de lo que vimos ayer vamos a continuar con algunas ideas de lo que está ocurriendo en el mundo de la educación. No sé si tenemos la presentación, por favor. Vale. Y vamos a empezar con la primera de las ideas que queremos comentar, que es la central de este acontecimiento, que es la necesidad de reducir la distancia entre lo que crea el sistema educativo y lo que el sistema económico necesita. Bueno, la verdad es que hay una evidencia de que existe esa distancia, no es una opinión, realmente esa distancia existe. El último número, uno de los últimos números del Economist en la edición global se ha dedicado justamente a ese crecimiento a nivel internacional del desempleo de los jóvenes y las cifras son muy significativas. Si se suma lo que son jóvenes desempleados con jóvenes inactivos, que no están haciendo nada en concreto, se llaman NEETs, es decir, que no están ni estudiando ni están trabajando, el conjunto global representa más de 300 millones de jóvenes. Es decir, que el fenómeno es un fenómeno importante, creciente, con impacto distinto dependiendo de las zonas del planeta, como en Latinoamérica están como mucho en el 20%, pero en Asia llegan a un porcentaje realmente espectacular. Además, cuando uno mira los datos sobre si la gente formada, los jóvenes formados, consiguen tener un trabajo a su nivel, fíjense que en muchos países el porcentaje de jóvenes que no están sacando provecho de su formación es elevado, con el caso especialmente significativo de España en primer lugar. Y al mismo tiempo, cuando uno ve lo que las empresas, las dificultades que están teniendo para encontrar personas preparadas, pues en país tras país ocurre exactamente ese fenómeno de que las empresas manifiestan que no pueden encontrar las personas que tienen esa preparación. O sea, hay una distancia enorme entre los jóvenes que no tienen trabajo y, por otro lado, las empresas no consiguen encontrar personas capacitadas. Fíjense un simple dato, ¿no? En la India se considera que en estos momentos se necesitan ya 500.000 ingenieros civiles, tienen 500.000 cuando necesitan 4 millones y 45.000 arquitectos cuando necesitan 360.000. Es decir, hay realmente un gap. Incluso, de nuevo, el Economist hace unas semanas dedicó un artículo a la situación en Latinoamérica, cómo se había convertido en un importador de talento en lugar de un exportador como había sido durante décadas. Es decir, que el fenómeno realmente es importante y global. En ese punto aparece un estudio hace unos meses de McKinsey muy significativo, un estudio que nos ha abierto muchas líneas de trabajo. El estudio se llama Education to Employment, es decir, cuál es el tipo de actividades que tendrían que generarse para reducir esa distancia. El estudio analiza 9 países, se entrevista a más de 8.000 personas y se ven 100 experiencias, 100 mejores prácticas en la reducción de ese gap. 4 ideas importantes. Una es que país tras país, como ven, la mitad de los alumnos que hacen algún estudio postsecundario consideran, solo la mitad, consideran que haber estudiado les ha mejorado sus oportunidades de trabajo. Y como ven es país tras país, independientemente de que sea Estados Unidos, Brasil, Alemania o México. Es decir, el fenómeno es consistente. Estudiar un posgrado no les da más oportunidades, ellos perciben que no les da más oportunidades para encontrar trabajo. Al mismo tiempo, el 40% en promedio, con países con más cantidad, de las empresas consideran que tienen un problema de encontrar jóvenes preparados para poder satisfacer sus necesidades. O sea, por un lado, estudiar no me sirve, por otro lado, no encuentro a las personas preparadas y lo peor es que cuando se pregunta a empresas, sistema educativo, que aquí pone como proveedores, y jóvenes, si están preparados los jóvenes para satisfacer lo que el mercado laboral pide, fíjense las enormes diferencias. Las empresas piensan que no estén preparados, las universidades piensan que sí, que los preparan, y los jóvenes piensan que no. Es decir, que hay claramente una distancia entre lo que el sistema genera y lo que la empresa necesita. Muy bien. Más datos informan de que hay realmente una relación estrecha entre la formación y el empleo en otros lugares del mundo. Por ejemplo, estos datos recientes de Estados Unidos muestran
cómo esta es la relación entre empleo y población, y fíjense que en los lugares más intensos de color, básicamente son de dos tipos. Sorprende por qué esta gran ocupación, gran empleo en esta parte de Estados Unidos y después lo que es Nueva Inglaterra. La situación en Inglaterra pues es porque hay una parte muy importante de, digamos, de universidades significativas, y esto es el fenómeno minero de Estados Unidos, como saben, la aparición del gas de esquisto y las nuevas fuentes energéticas, y por tanto hay una relación indirecta entre el estado de la economía y el empleo. Bueno, en todo esto aparecen artículos como este de aquí, en el Wall Street Journal de hace unos meses, en el que se da una razón por la que las empresas no están consiguiendo las personas adecuadas con la formación, y es: dejemos de castigar a las universidades, dejemos de castigar a los alumnos, o sea, no digamos que la culpa es de ellos, sino que a lo mejor la culpa es de que las empresas han dejado de formar a la gente. Es decir, que el mercado laboral se convierte en un mercado de repuestos. Necesitas una persona, vas a buscar a esa persona en el lugar donde ahora está trabajando, lo robas porque ya está entrenado. Es decir, que se deja de considerar la formación de la persona, del empleado, especialmente joven, como algo necesario. Ese es el gran cambio que se ha producido, se invierte mucho menos. Aunque aparecen cosas como esta de aquí. Esta es un caso muy concreto en Kentucky, en donde una universidad de pequeño tamaño se ha puesto de acuerdo con las empresas del territorio para conseguir una formación muy sobre demanda. Es decir, las empresas piden qué formación quiere que tengan sus empleados y el sistema universitario lo produce. Concretamente, hay un caso de Toyota, que sé que es uno de los sponsors del evento, un caso muy interesante en Kentucky con esa universidad para formar a los empleados que la manufactura Toyota necesita en ese territorio. El fenómeno es absolutamente global. Por ejemplo, en el caso de la India, con una necesidad inmensa de personal formado, como hemos visto, aparecen muchas universidades privadas que son financiadas por grandes magnates, tycoons, que han hecho una fortuna en las últimas décadas, ¿no? Por ejemplo, la Jindal University o la Srinagar University, que además, fíjense esta imagen concreta que he escogido, están caracterizándose por pagar mucho más a los profesores universitarios, por tanto conseguir atraerlos, como por ejemplo este de aquí, que dirigía un instituto de ingeniería en Calcuta y que se ha convertido pues, en el director de una escuela de emprendeduría en esa universidad. Es decir, el sistema privado responde en lugares como India montando sus propias universidades. Entonces, para terminar esta idea, algunas ideas de cómo el estudio de McKinsey propone reducir la distancia entre educación y empleo. Algunas de ellas son cosas que puede hacer la empresa y otras son cosas que puede hacer el gobierno. Primera, muy importante, es informar al sistema de educación secundaria, los alumnos de secundaria, sobre profesiones y salarios. Es decir, que tengan realmente una información de lo que van a estudiar, para qué les va a servir y qué van a ganar. En ese sentido, la referencia global más estable es la nórdica. Los países nórdicos hace años que lo hacen, por ejemplo, Islandia desde el año 1900. Todos estos países tienen un sistema de guía de carreras, es decir, que sistemáticamente se va a los institutos, a las escuelas secundarias, a explicarles qué profesiones hay y qué pueden esperar ganar con esa profesión. El caso más reciente es el caso inglés, con un servicio que se llama National Career Service, que está totalmente orientado a eso, fíjense, a personas de 13 a 18 años, a informarles sobre cómo pueden tomar control de su futuro. La información que dan realmente es significativa, es un lugar para verlo con detalle, muy bien estructurado, y que tienen conceptos tan interesantes como este de Skills Health Check Tools, es decir, cómo hacer una especie de test de salud sobre tu capacidad, o sea, hasta qué punto estás formado y qué formación necesitas para llegar a esa profesión que deseas. Entonces hay digamos, un tipo de consejo muy personal. Lo mismo en Singapur, lo mismo en Colombia. De hecho, en Colombia hay un caso muy interesante de un portal que se llama Buscando Carrera, que está traduciendo exactamente la misma idea que hemos visto en otros países. La segunda solución consiste en estudiar y trabajar de aprendiz.
Esto está realmente creciendo mucho. Después dedicaré unos minutos al modelo alemán, que es el más conocido a nivel global. Aquí un ejemplo de lo que está ocurriendo en Estados Unidos, está realmente dándose mucha importancia, sobre todo por empresas de origen alemán, por ejemplo, este es el caso de Siemens, que tienen muy en su ADN el sistema de aprendizaje y lo están transportando a otros lugares del mundo. Esta, por ejemplo, es una página de 4 empresas alemanas establecidas en Alemania que tienen su propio modelo de aprendiz. Y el caso nuevo, más significativo, es el de Corea, con ese concepto del Meister High Schools. Meister es en alemán, pues maestro artesano. Han tomado ese término de Meister alemán y el sistema coreano persigue dar relevancia y prestigio al el profesional, la persona con vocación profesional. Les llaman Meisters, es significativo que les dan ese nombre, para aumentar las vocaciones en formación profesional. Muy bien. Otra de las ideas interesantes es trabajar y mientras estás trabajando aprender, que es distinto. El aprendiz es estudias y dedicas un tiempo a trabajar. Aquí es que trabajas y mientras trabajas aprendes. Y el estudio McKinsey da unos cuantos ejemplos de países que no son pues, los primeros países en los rankings mundiales, como este de aquí, que es Egipto. Americana es una empresa del sector alimentario que tiene un modelo muy bien establecido de trabajo y estudio que permite a sus trabajadores mejorar su nivel de calificación. Y los casos más significativos están en sectores en los que la tecnología es muy concreta y necesitan formar a su gente en conocimientos muy específicos. Por ejemplo, el sector naval. En Estados Unidos, distintos astilleros tienen sus propios modelos. Fíjense, la escuela de aprendices es un sector en el que el conocimiento es muy concreto. Este es otro en el astillero de Norfolk. Y fíjense el tipo de descripciones de trabajo muy concretas que este tipo de actividades por parte de la propia empresa. Por lo tanto, una solución que aquí se propone es que la empresa defina muy bien sus necesidades en términos de profesionales y se encuentren alianzas con universidades o centros de estudio para poderlo resolver. En Europa existe todo un movimiento ahora que se llama Youth Guarantee, la garantía a los jóvenes, que ha empezado en el norte de Europa y consiste básicamente en garantizar a todo estudiante que acaba una carrera, casi obligar a que tenga que trabajar en una empresa durante una temporada. La idea es una especie de pacto entre sistema económico y sistema educativo que ha empezado en el norte de Europa y que persigue que personas con menos de 25 años tengan el derecho a trabajar durante una temporada en una empresa y la idea es que no pueda conseguir su título universitario si no lo hace. Hay todo un movimiento en este sentido. Estimular a acabar los estudios, hay varias iniciativas. Una es Year Up. Esta es una iniciativa americana que busca que personas que no están sacando provecho de sus oportunidades, de sus capacidades, sobre todo jóvenes, puedan hacerlo. Esta es una iniciativa en distintas ciudades americanas. Esta es una iniciativa en la India que busca lo mismo, busca cómo convertir más estudiantes cuando acaban sus estudios en personas que trabajan en una empresa. ¿Se me fue la imagen? ¿Está aquí? Bueno. Y en ese sentido hay un libro muy significativo, muy interesante, que se llama How Children Succeed, relativamente reciente, que dice algo muy significativo, y es que la nueva investigación que se hace sobre qué hace que una persona tenga éxito en la vida tiene mucho más que ver con sus rasgos de personalidad y concretamente con su perseverancia que con el entorno educativo que ha tenido. Esto es un cambio muy significativo en lo que pensábamos de los modelos de educación y que se traduce en ese concepto que llaman grit, ¿no? No está mal escrito, es así, grit, perseverancia y pasión para objetivos a largo plazo, y que lleva a cosas como One Goal, que es una asociación de profesores norteamericanos que se ha propuesto que el único objetivo que debería tener el sistema educativo es lo que pone el lema, que es que se gradúen en la universidad y punto. Y lo que tienen que hacer es estimular, apretar, impulsar, mentorizar a los alumnos para conseguirlo. De hecho, la palabra mentores es muy repetida en el estudio de McKinsey.
Hay colegios como este de aquí, escuelas como el Miami-Dade College, que todo el modelo se basa en un modelo de mentorización, en algunos casos incluso estimulado por iniciativas como One Single Stop, que es una iniciativa, una ONG americana, que busca que las familias en riesgo de exclusión económica sepan cuáles son las ayudas que existen en el país para poder resolver esos problemas. Diseñar un currículum para la demanda, esto me lo puedo saltar, y finalmente acelerar la participación del sector privado. Y quizá, para terminar, me gustaría remarcar la idea del National Skills Development Corporation India, que es una organización con fondos públicos y privados que ayuda a todas las asociaciones empresariales que quieren desarrollar un modelo de formación profesional a medida de sus necesidades. O sea, son fondos públicos puestos a disposición del sector privado para aumentar la formación, la capacidad de 500 millones de personas en la India para el año 2022. El objetivo es que esta iniciativa cubra el 30% de esa necesidad. Fíjense la frase, estimulando al sector privado a iniciar programas para el desarrollo de capacidades dando el dinero adecuado. Lo mismo está ocurriendo, muy parecido, en Brasil y en Australia, exactamente lo mismo, un conjunto de actividades públicas para estimular la formación profesional en sectores que quieren hacerlo desde el sector privado, desde la iniciativa privada. Creo que lo podemos dejar aquí y enseguida continuaremos con el modelo alemán. Entonces, si la universidad no es necesariamente ese lugar desde que felizmente se entra a trabajar en lo que soñamos y que nos hace felices, poco a poco varios, digamos, actores en el mundo proponen no ir a la universidad y hacer en lugar de eso otras cosas que pueden reducir esa brecha entre lo que la empresa necesita y lo que la empresa necesita recibe del sistema educativo. Esta idea no quiere decir que no sepamos que ir a la universidad permite a nivel universal conseguir más trabajo, que es verdad, y que no sepamos que quien ha ido a la universidad cobra un salario más elevado de quien no ha ido. Eso también es universalmente cierto. Pero aquí nos referimos a una serie de tendencias que están naciendo en la frontera y que empiezan a ser bastante interesantes. Este es Obama en la Casa Blanca. Sabéis que por primera vez convocó a 10 o 15 directores de universidades en una reunión en la Casa Blanca diciendo, señores, estamos en una situación de alerta, las universidades americanas no están haciendo lo que deben, están costando cada vez más y están produciendo cada vez menos resultados. Eso es un hecho histórico. Por primera vez, un presidente de Estados Unidos alerta a un sector de que no está respondiendo a las expectativas. Ken Robinson, el famosísimo educador, dice en un vídeo visto por 15 millones de personas, la universidad no es la salida necesaria. A lo mejor no hay que ir a la universidad cuando está previsto que vayamos. Cada vez hay más gente que va a la universidad, por tanto, cada vez el título vale menos. Hay que replantearse si hay que ir a la universidad ahora o después o nunca. En Silicon Valley se empiezan a contratar ingenieros que son autodidactas y artesanos, no necesariamente ingenieros con un título o con un PhD, por tanto se nota digamos, un cambio también en ciertas políticas de contratar, se escribe que el PhD empieza a ser una pérdida de tiempo, se empieza a decir que el estudiante universitario ya no gana lo que estaba ganando, como ya ha dicho Alphonse, digamos, el gap entre el trabajo que uno ha estudiado por hacer, el trabajo que está realmente haciendo, cada vez es mayor. La semana pasada se ha presentado este estudio de gran importancia que explica que la escala va bajando, que la fuerza trabajo va bajando de escalón en escalón. Ha estudiado para trabajar en 10, pero realmente está trabajando en 7. Y los que antes trabajaban en 7 están trabajando en 4, hasta que todo este decremento hace que haya gente que sale del sistema del trabajo y que va a la calle porque no tiene trabajo. Es un paper muy interesante en este sentido. También se estudia cuánto ha aprendido un joven. ¿Ha aprendido un joven a pensar mientras estaba en la universidad? Estudios como estos demuestran que el chico sale de la universidad, ha aprendido nociones, pero no necesariamente ha aprendido espíritu crítico y capacidad de cuestionar, que es lo más importante. Libros se encuentran de la universidad, Higher Education, que está haciendo la universidad americana, que la pagamos y no sabe hacer su trabajo, Our Underachieving Colleges, que lo dice todo, el titular,
o Excellence Without Soul, escuelas demasiado técnicas que ya no enseñan a pensar, a sentir, a ser, a mejorar como personas. Y entonces vienen las alternativas radicales y agresivas, como Peter Thiel, un inversor de Silicon Valley que antes ha tenido numerosas empresas, uno de los creadores de PayPal, que va universidad por universidad a convencer a los jóvenes más brillantes que se salgan de las universidades. Él les da $100.000 así, por las buenas, para que, junto con mentores que son emprendedores, monten sus empresas. Ella va a por el segundo año de esta Peter Thiel Fellowship. Y, bueno, esta es su página, podéis ver qué es lo que escribe y cómo él demuestra que les ha convenido mucho a esos 10 o 11 que él beca cada año hacer lo que hacen. Por ejemplo, uno de esos, eso de los dólares, es uno de los suyos que a los 20 años vendió una empresa. Ese es otro planteamiento. ¿Por qué ir a la universidad? ¿Cuándo puedo ir a París a aprender cómo es la vida de verdad? Y eso suena a broma, parece que uno no quiere estudiar y que se quiere ir de vacaciones. No, ese es otro planteamiento. Es, aprendo más trabajando en París, aprendo un idioma, aprendo a conocer personas y lugar que encerrarme en un mundo protegido de la Universidad de Princeton. Insisto, no estamos diciendo que esto es el futuro, estamos diciendo que son alternativas que cada vez adquieren más importancia. Esto es Uncollege, una página en la red que os da todos los recursos para estudiar por vuestra cuenta gratuitamente todo lo que podríais estar aprendiendo en la universidad. Aquí está todo. Y luego está Institute. Ese es otro sitio para aunar chicos brillantes que no quieren ir a la universidad durante 5 años con gente que está en empresa. Esto está en Nueva York. También es un sistema de mentorización, cogen a 15 chicos cada año, les ponen a trabajar en diferentes empresas y además están todos juntos en un loft en el sur de Manhattan donde aprenden otras cosas, donde aprenden idiomas, donde aprenden a trabajar en equipo y es otro, digamos, modelo que está empezando a ser muy exitoso. Justo hace 2 días, en este artículo, el New York Times ponía en evidencia lo interesante que era este tipo de modelo. Este programa que se llama LiveWire, que lo hace Shell, la compañía del petróleo, también da una mano a jóvenes a partir de los 16 que quieran montar una empresa lo antes posible. Y han hecho una encuesta entre ellos, unos 300 chicos, de 16 a 23, y se les pregunta, oye, ¿no echas en falta algo tú que no has ido a la universidad? ¿No notas que te está creando problemas el no haber ido a la universidad? Y el 85% dice no, porque la cuestión no es haber estudiado esas cosas, la cuestión es la confianza que yo pueda tener en mí mismo de ir a hacer las cosas que me interesan. Y para ayudar a estos chicos que quieren directamente engancharse al mundo del trabajo y aprender de profesionales, nacen muchas aplicaciones. Por ejemplo, Startup Lab es una que en vuestro propio iPad os pone en conexión directa con emprendedores y directores de empresa importantísimos que están dispuestos a dialogar con chavales que necesitan su ayuda y su mentorización, incluso puntual. Mira esta página que se llama Startup Lab y veis que es posible entrar en contacto directo con este tipo de emprendedores que se convierten en mentores. Y hasta aquí esta idea. Esta idea de que no es necesario ir a la universidad para poder tener un futuro, quizá en el lugar del mundo en donde más se ve es en Alemania, en Suiza, en otros países del centro de Europa, con lo que se denomina el sistema de educación dual. La idea del sistema de educación dual es que un joven, a 15, 16 años, decide que su futuro está más ligado al conocimiento de una especialidad, algo muy concreto, y combina su presencia en una empresa con una escuela superior para formarse. El objetivo es básicamente que el estudiante empiece a ver cómo funciona la empresa, que vea la realidad del día a día, que por otra parte la empresa pueda formar al tipo de personas con el conocimiento que necesitan y sobre todo la actitud, y después el aprendiz allí determina si ese trabajo le gustará o no. Las cifras son muy significativas. En Alemania más del 50% de los estudiantes que podrían acceder a la universidad después de la escuela secundaria no lo hacen, deciden no hacerlo, deciden escoger la formación profesional, que ahí está muy prestigiada, porque estamos hablando de una formación profesional muy sofisticada, es entrar a trabajar en empresas que están haciendo productos líderes en el mundo, sobre todo en la industria manufacturera,
y que además pueden ganarse la vida muy fácilmente y muy rápidamente. Entonces, los datos en Alemania son significativos. Fíjense por qué lo hacen las empresas. Lo hacen porque es la mejor manera de satisfacer sus necesidades de personal cualificado, porque, y eso lleva a que 2/3 de los costes de formación profesional en Alemania, que hacen unos 15.000 euros por alumno año, lo satisfagan las empresas, y lo hacen porque así se ahorran unos costes de contratación y de capacitación de empleados. Situación totalmente distinta de la que ocurre, por ejemplo, en Estados Unidos, donde, como he dicho, lo normal es considerar al empleado como un recambio, un repuesto, algo que se puede encontrar literalmente en el mercado. El modelo alemán se está exportando a todo el mundo. Quien lo hace es una organización del gobierno que se llama BIBB. Hay mucha información allí, lo están haciendo sistemáticamente, se está convirtiendo en un buen producto de exportación alemán. La idea, fíjense, muchos países necesitan modernizar sus sistemas de formación profesional y el sistema alemán pues funciona y se puede aplicar. De hecho, fíjense, lugares del mundo donde lo están haciendo, incluso hay una noticia relativamente reciente de la India, en donde BIBB, con el National Skills Development, del que antes he hablado en la India, este de aquí abajo, estos dos, se han puesto de acuerdo para desarrollar en escala, en masa, un modelo de formación profesional a la alemana en la India. En España está ocurriendo, de hecho, las empresas alemanas lo que hacen es, en los países en los que están implantados, llevar adelante el modelo. Por ejemplo, SEAT, que forma parte del grupo Volkswagen, está implantándolos, están desarrollando sus propios modelos, lo hacen muchas empresas alemanas en el mundo, y eso está ocurriendo en otros países. Tres que voy a citar. Uno es en Francia. En Francia hay un concepto que se llama formación en alternancia, relativamente reciente, en donde se define un contrato de aprendiz, un contrato de profesionalización, es decir, dos maneras, dos alternativas en las que un estudiante puede aprender trabajando en la empresa. Hay un contrato muy bien establecido, con unas condiciones económicas muy bien definidas. Hay cosas como esta de aquí, en la que el estudiante puede ver qué es lo que ganará si participa en un programa de alternancia, o sea que se facilita extraordinariamente la toma de decisiones por parte del alumno. Incluso hay una tarjeta de crédito que puede utilizarse si uno está en este sistema y que tiene ventajas en toda Francia. En Inglaterra hay un creciente interés del gobierno por esta cuestión. Están impulsándose mucho los modelos de aprendizaje, las propuestas de esa relación empresa-educación. De hecho, en Inglaterra existe un ministerio de las habilidades, Skills Minister, como en la India hemos visto, es decir, alguien cuya función es aumentar el nivel de capacitación de los jóvenes del país. Y fíjense la frase, dice, el ministro está muy de acuerdo con que son las empresas las que deberían decir dónde el dinero de la educación debe invertirse, porque básicamente son los que después crearán esa demanda. Es decir, que evidentemente es un gobierno conservador, es un gobierno en ese sentido pues con un objetivo muy pro-business, eso lo hace más coherente con esta frase. Podemos ser más o menos críticos con la cuestión, pero es lo que está ocurriendo en ese país. Y después, quizá uno de los mejores ejemplos también en el mundo es el caso suizo, casi diríamos perfecto, el menos conocido que el alemán, inspirado por él, realmente muy impresionante. Cada año hay 200.000 aprendices en Suiza que están formándose en 600 profesiones, se gradúan 25.000 estudiantes cada año del sistema de formación profesional, se llama VET. Fíjense como si uno mira los datos suizos, el 93%, si no recuerdo mal, habiéndolo sumado, de los jóvenes suizos tienen algún tipo de formación postsecundaria, de los que el 70% es un título de formación profesional y solo un 23% de General Education, o sea, lo que sería educación universitaria convencional, pero el 93% tiene una formación específica después del instituto. El objetivo suizo es llegar al 95% en el año 2015, eso va directamente en vena del sistema económico. Y si miran algunos datos muy al día, como ven, del modelo suizo,
Sorprende cómo las organizaciones profesionales y las empresas tienen un rol muy relevante en la definición del contenido de esos programas de formación profesional. En decir, qué deben aprender, en qué empresas pueden estar trabajando mientras aprenden y después mantener muy al día los programas de acuerdo con las necesidades emergentes. Esta ha sido la idea de Alemania y les invito a que profundicen. Es un tema muy complejo, hay muchas derivadas, solamente hemos querido dar una primera visión de esta cuestión. ¿Da tiempo para una más? Sí, sí. Bueno, ayer el señor Bustamante en la inauguración habló de universidades por profit. Conviene en 3 o 4 minutos ampliar, dar una visión internacional de lo que sucede en este fenómeno que hace 15 años no existía y que hoy va licenciando a millones de jóvenes en todo el mundo, ocupando ese espacio entre universidades públicas que en muchos países no tienen sitio sino para un número limitado de estudiantes, y universidades privadas, digamos, caras o para una élite que no tienen sitio para toda una clase media emergente que quiere estudiar. Ahí es donde se han colocado estas, digamos, empresas con una orientación multinacional clarísima, ofreciendo accesibilidad y precios razonables y, por tanto, llenando una demanda que en el mercado estaba clarísima. No voy a hablar de Laura Eid porque está presente en Perú y hoy está aquí su directora general, que por tanto hablará de esto muchísimo mejor que yo. Lo único que quiero decir es que es también de muy reciente creación, nació en el 98 y estamos hablando de cientos de campus que tiene en todo el mundo, de casi 80 universidades en todo el mundo y en casi 30 países, por tanto seguramente la más internacional, la más diversificada. Existe en Perú, por tanto seguramente la conoceréis, pero hay más, porque el fenómeno es creciente y está tomando una gran articulación. Y conviene ver algunos otros actores. Y otro es Whitney. Whitney es interesante porque nace como un modelo, digamos, barato de educación online para mucha gente. Y luego, poco a poco, adquiere una orientación cada vez más agresiva a nivel internacional y ha creado una red, digamos, latinoamericana. No creo que hayan llegado a Perú, pero leía que su mercado principal va a ser Latinoamérica y por tanto hay que esperarse una expansión aquí. Y la otra interesante es Apollo. Apollo es muy importante porque Apollo es la madre de la University of Phoenix, que es la universidad que más sabe de enseñanza online, porque se han especializado en enseñar online a personas que trabajan y además miden cada clic que cada estudiante hace en cada curso interactivo y van retroalimentando todo lo que saben a partir de esta enseñanza constante. Verdaderamente Apollo es muy sofisticada, también mira a América Latina de una forma muy agresiva, como veis algunas operaciones ya las tiene y otras las tendrá. También interesa Kaplan. Fijarse que Kaplan no era una universidad hace muy poco tiempo. Kaplan hacía tutoría para gente que quería pasar exámenes. Pertenece al Washington Post. Y si el Washington Post resulta rentable a pesar de que el diario va mal, es porque Kaplan es muy rentable. Y Kaplan también está en una fase expansiva. Y luego está De Vries. De Vries ya existía en 1912. Fue este señor que se llamaba De Vries, dio la primera clase con un proyector audiovisual en clase. Fueron innovadores cuando era impensable hablar de innovación a la hora de educar. De Vries es interesante porque la dirige Shapiro, que fue el director en Princeton. Es decir, que han decidido dirigir esta universidad cogiendo a directivos de la Ivy League, que inicialmente se habían opuesto a este modelo de una forma clarísima y polémica y en los medios, y sin embargo ahí están. De Vries aplica el Six Sigma, una serie de políticas de eficiencia interna muy elevadas, un cuestionamiento de los profesores también muy elevado, no es porque tengas un PhD que vas a ser un buen profesor, por definición, hay un cuestionamiento constante de los profesores, y De Vries también ha abierto en Brasil una universidad, mirando por tanto por primera vez a Latinoamérica. Por tanto, hay que esperarse movimientos de De Vries. Los americanos son los únicos. Singapur tiene esta universidad que se llama Raffle Education, mirar en poquísimos años la red de universidades for profit que ha abierto en toda esta región con impresiones de abrir en otra.
una universidad brasileña ha abierto en Uruguay, y así poco a poco vamos viendo cómo este fenómeno del for-profit, dentro de las polémicas, dentro de las discusiones, dentro de los cuestionamientos, no deja de crecer, no deja de ser importante, no deja de cubrir ese hueco que hemos dicho entre la pública y la privada de élite. Y hasta aquí esta idea, y no sé si da para más. ¿Da para más? Bueno, 2 minutos más para hablar de qué pasa con el MBA, esta cosa que ha nacido para unir los negocios con los estudios y sin embargo está en una encrucijada de discusión, de recuestionamiento y de nuevo de polémica. 2 grandes libros si os interesa eso, porque el MBA viene de muy atrás, viene de cuando los primeros directivos de las primeras corporaciones americanas querían la misma legitimidad y el mismo prestigio que los abogados o los médicos. Había escuelas de medicina y había escuela de derecho, de ahí se salía con un título claro, un código de conducta, y si uno era un directivo de una empresa, ¿qué era? ¿Era menos que eso? Por eso se crea el MBA. En Wharton fue el primero, para intentar dar al directivo esa misma legitimidad que tenía el médico y que tenía el abogado. Pero desde entonces, dice ese maravilloso libro que se llama From Higher Aims to Hired Hands, estos objetivos elevados de ser una clase profesional que aportaba algo tan bueno al mundo se han ido un poco disperdiendo. Y hoy esta Hired Hands, estas manos contratadas por los accionistas, han sido tan direccionadas a hacer dinero para el accionista que al final se han cargado toda regla y, como dice el libro, eran los MBAs lo que han generado bueno, la gran crisis económica en la que estábamos envueltos, o parte eran ellos. Y Rethinking the MBA, que es el libro de la derecha, es otro libro bellísimo que explica que este programa hay que repensarlo porque no hace lo que tienen que hacer, que es, primero, enseñar a trabajar de verdad en un lugar de trabajo sumergido en la realidad, no en la abstracción, y 2, no enseñan a trabajar en un mundo globalizado donde los problemas son completamente diferentes. Este libro, Rethinking the MBA, es fruto de un encuentro que se hizo en Harvard para celebrar el centenario de la Harvard, donde estos directivos de MBA de todo el mundo se daban cuenta que ya la gente no se apuntaba, hace 2 años la gente ya no se apuntaba a esos cursos de 2 años, porque se daban cuenta que los directores de recruitment de las grandes empresas le decían a los chicos, no me hace falta que tú hayas estudiado un MBA de 2 años, basta con part-time o basta con un executive MBA. Y por tanto, reducciones en el enrolamiento de estos cursos del 20%, 30%, 50%, y los directores de los MBA se reunían para preguntarse, ¿y ahora qué hacemos? Los cambios del MBA van en 3 o 4 direcciones, decimos 4 ejemplos y hemos terminado. Uno es de aprender algo, nociones, a hacer, Learning by Doing. El nuevo director de la Harvard Business School, que es hindú, ha hecho una gran campaña a favor de eso, aprender haciendo, y luego ser. Es decir, hay una cuestión ética, hay una cuestión deontológica en el directivo que es muy importante. Hay que aprender a respetar las reglas, hay que aprender a ser un ejemplo de legitimidad. Los MBAs son cada vez más cortos, son cada vez más baratos, son cada vez más part-time y cada vez reciben más una influencia de recruiter en las decisiones, donde el recruiter le está cada vez más quitando importancia al MBA. Un crecimiento del social business a todos los niveles, mirar el número de cursos que tienen que ver con sostenibilidad, medio ambiente, ONG, y hasta formas de no profit en las grandes universidades, de 45 cursos a 600 cursos. Eso es ultra evidente, con algunos MBAs muy especializados para llevar ONG y fundaciones. Múltiples mercados. Esto, Wharton es la maestra, empezó a hacer MBAs que se estudiaban en 2 o 3 países. Ahora se puede estudiar un MBA con Wharton en países del mundo árabe, de la India, de China, de Singapur, de Rusia, de Europa, y son todos multilingües. Contenidos más creativos, sabéis que ha ido un poco en crisis ese modelo de lo cuantitativo, lo económico, lo estadístico, el algoritmo, y se empieza a mirar a la gestión de una forma mucho más abductiva, no tan deductiva. Por ejemplo, la Rotman en Toronto es una escuela de negocio que se distingue en eso, que siempre ha intentado enseñar a sus directivos cómo crear visiones nuevas en lugar que simplemente analizar los datos a disposición. Eso es como ellos presentan su MBA, mirar,
de design of business, cómo yo puedo aplicar el pensamiento de diseño a la creación de negocio. Necesidades locales tradicionales, eso es muy importante. Por ejemplo, en Bordeaux, ¿qué se enseña? Un MBA sobre el vino, sobre la gestión de empresas del vino. Sigue siendo el único que se hace, un programa de muchísimo éxito porque está arraigado en lo que la tierra, en lo que la región necesita. Mijar Waikato, la Universidad de Nueva Zelanda, la más importante, hace un MBA especial para los maorí, pensando en cómo son, en cómo hablan, en cómo trabajan y cómo se conectan en las empresas de los blancos. Nueva visión de liderazgo, un directivo más frágil, un directivo más humanizado, que hace errores y los reconoce, que sabe llevar un equipo poniéndose un poco al lado en lugar de ser siempre el que coge todos los méritos. Nueva visión de un liderazgo más auténtico, como si la autenticidad se pudiese enseñar, pero en fin, aquí se llama Authentic Leadership Development, un nuevo curso, un nuevo MBA que se hace en Harvard, donde se intentan explicar que tiene más éxito un directivo cuya vulnerabilidad se hace patente en lugar de ser alguien que tiene siempre todas las respuestas. También Harvard enseña en la India este otro programa de posgrado para directivos que tiene que ver con Accountability Corporate. Es decir, tener bien los libros, respetar las leyes, cumplir con governance y las otras reglas. Hay que volver a enseñar estas cosas. Y al final, y hemos terminado, lo más importante de un MBA, que es la conexión con la realidad del negocio y de la sociedad. Mirar este es el Lisbon MBA. Como siempre, la innovación nace en la frontera. Este es un MBA creado en colaboración entre dos universidades. Y aquí lo interesante de este curso es toda la gente que no tiene que ver con el negocio que les está enseñando. Es decir, una escuela de negocio no es solo negocio, 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 sino que está una realidad social que hay que entender. Y por último, señalo esta, la Nierrod, la única escuela privada que existe en Holanda. Una escuela de negocios que nació en 1946 y la crearon todas las grandes empresas multinacionales del país. KLM, Shell, Unilever, las grandes multinacionales de Holanda. Y, claro, un MBA como esto está por definición conectado con el negocio, porque en el fondo los directivos son esas empresas. Y finalmente, un premio que se da y que lo señalamos, que demuestra lo bien que trabaja una empresa con una universidad de negocios, porque hay casos muy buenos de creación verdaderamente de conocimiento original cuando estos dos entes te llevan bien. Eso es uno de los premios que se dan, que demuestran cómo estas dos partes saben trabajar juntas. Y luego, ese otro caso. Mirad este caso. Esta es una escuela de negocio que se ha creado para poder ser la universidad corporativa bajo otro nombre de todas esas empresas juntas, pesos pesados de la industria alemana que han creado una escuela de negocio para servirse a ellos mismos, pero al mercado también, y por tanto un contenido profundamente adaptado. Pero, y aquí todo el mundo está de acuerdo, en un mundo en crisis donde crecer es muy difícil y cada vez es más difícil para China y para India también, ¿qué debe enseñar una escuela de negocio? Debe enseñar cómo crecer. Un MBA que se dedica a eso va a tener mucho futuro, porque tanto el intrapreneur, que es el emprendedor dentro de la corporación, como el emprendedor que crea una empresa nueva, lo primero que deben saber hacer es mirar al mundo y ver dónde están las oportunidades para crecer, que esa es la cosa más necesaria hoy en día. Y hasta aquí esta idea, y creo que son las 9:20, no sé si da para algo más. Sí, queda simplemente para un pequeño resumen, al menos desde mi punto de vista de lo que hemos aportado estos 2 días. ¿Qué puede hacer la empresa para el sistema educativo? Primera idea, hay que crear nuevos mecanismos de relación entre empresa y sistema universitario para poder aumentar la importancia de la demanda, para aumentar la importancia de la demanda real de las empresas. Eso tiene mucho que ver con la palabra proyecto, más educación universitaria basada en llevar adelante proyectos reales de las empresas. Creo que hay que aprender mucho del modelo de formación profesional germánico, que ha resuelto 2 problemas, un problema del empleo juvenil y por otro lado un problema de la necesidad de formar a los empleados de acuerdo con las necesidades concretas de una empresa, estar muy atento a la formación profesional, prestigiarla como se ha hecho en Suiza
para que sea, digamos, exactamente tan percibida, bien percibida como ir a la universidad, tener una formación profesional de nivel. Programas formativos en las empresas de forma sistemática, es decir, volver a estimular a las empresas a formar a su gente y no pensar en el empleo como un mercado de repuestos, como ya hemos comentado. Después, otra idea sería mecanismos para apoyar a los estudiantes a acabar sus estudios. Damos por descontado que eso ocurre normalmente y no es así, porque aparecen estímulos para dejar la universidad, incluso para no llegar a ella, tanto como crear mecanismos para que el estudiante acabe sus estudios, la calidad del profesorado. En todos estos ejemplos que hemos visto, países en el mundo, la idea de que el profesor se convierte más en mentor que en transmisor de conocimiento está muy clara, y eso requiere, yo diría, proyecto clarísimo para cualquier país, es una escuela de formación de profesores que entiendan las nuevas metodologías y que entiendan su función más como pusher, como mentor, como alguien que aprieta. La personalización de la educación es imparable y, como dije ayer, va más de cambios de metodologías que de recursos privados o públicos, es una cuestión de modelo. El Charter School como ejemplo en donde inspirarse. La educación requerirá poder experimentar y, por tanto, el modelo de Charter o Free School europea creo que es muy bueno para inspirarse. Y, finalmente, que todo esto llevará a una reforma del mercado laboral en donde sea más fácil que los jóvenes entren en el mercado. Hemos visto que en todo el mundo ese es un problema creciente, es una dificultad, y la estabilidad del sistema económico y social mundial depende de que los jóvenes tengan trabajo. Bueno, esperamos que haya sido de utilidad. Si les interesa, la organización les puede enviar por correo electrónico un pequeño librito donde hay un resumen de cada una de las ideas que hemos aportado, y aparte, pues les sugiero que en nuestro espacio ahí hay distintos libros que pueden bajarse gratuitamente sobre lo que pensamos, no necesariamente sobre educación, sino sobre el cambio de las empresas, los modelos de innovación. Y pues si les ha interesado lo que hemos hecho estos 2 días, pues les invito a que continúen utilizando pues, nuestros recursos. Muchas gracias.